Bien, saludamos a todos nuestros hermanos que son parte de nuestra congregación, Iglesia Bíblica Gracia Sublime, y por supuesto a todos nuestros hermanos que van a estar viendo este video, esta predicación. Que Dios les bendiga. Un saludo cariñoso de parte de mi familia para todos ustedes. Vamos a compartir una vez más la palabra del Señor, y este día vamos a estar leyendo un pasaje que aparece en el libro de Primera de Tesalonicense. La verdad que son muchos los pasajes que podría citar referente a lo que voy a compartir hoy día. Es un sermón muy especial que quiero compartir con cada uno de mis hermanos, y he querido leer este pasaje que aparece en Primera de Tesalonicenses 5, en el versículo 12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Padre, quiero darte muchas gracias, Señor, porque usted nos va a permitir, Señor, compartir este sermón, Señor, que es tan necesario, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo me asista en esta hora, me capacite. Te agradezco, Señor, por ser tu Hijo, Señor, por amarme, por perdonar mis pecados. Y te pido, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a muchos corazones, Señor, no como algo, Señor, por un momento, por un tiempo, Señor, que permanezca, Señor, en nuestras vidas y, Señor, provoque cambios, Señor, verdaderos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como dije, hoy día voy a compartir un sermón muy especial y quizás diferente de todos los sermones que nosotros predicamos en realidad. Cuando digo diferente, en el área que me voy a enfocar. Hoy día voy a hablar acerca de pastorear a tu pastor. Un sermón y que creo que a veces nosotros hay un área que descuidamos y nos despreocupamos, y es la vida de nuestro pastor. No voy a exaltar a los pastores de ninguna manera, sino que voy a compartir algunos pasos en este día de cómo pastorear a tu pastor. ¿Por qué? Porque el ministerio pastoral está lleno de retos. Y mire, y en ese peregrinaje de cada uno de los pastores, él no solo debe velar por su corazón. El pastor no solo vela por él, sino que vela por todos aquellos que Dios ha puesto a su cuidado. Eso incluye sus hijos, su esposa, la iglesia. Y a veces esa labor del pastor puede llegar a ser tan compleja y demandante. Por ejemplo, reuniones, no sé, consejerías, conflictos matrimoniales a los cuales el pastor tiene que muchas veces asistir, como muchas veces nos ha ocurrido, finanzas, bodas, entierros, sermones, etc. Ahora, él debe o ha de proteger al rebaño cuando aparecen los lobos disfrazados de oveja. Debe lidiar con aquellas cabras que quieren desviar a los corderos hacia el acantilado. Muchas veces muchos pastores ven cómo sus fuerzas se desgastan, cómo su tiempo de oración es mermado, y cómo también muchas veces su esfuerzo hacia el estudio de las Escrituras se debilita, se apaga la ilusión, y aún las pequeñas cosas terminan convirtiéndose en una pesada carga. Ahora, hay quienes arrastran por muchos años el soportar un ministerio seco, mientras otros abandonan el ministerio. Entonces es cuando la iglesia debiera preguntarse: ¿qué ha pasado? ¿Qué podría haber hecho yo por mi pastor? Lo cual no hice. A través de los años que llevo como pastor, y también cuando fui pastoreado, he visto cómo muchas veces los miembros de la iglesia ciertamente olvidan esa labor tan primordial y llevan automáticamente al pastor de la iglesia a una soledad, porque él es el pastor. Él, como dicen muchos hoy, él es el ungido, y él
tiene su responsabilidad y debe hacerlo. El pastor es el que debe estar en los cultos, el pastor el que debe predicar. Pero quiero decir que la misma responsabilidad que tiene el pastor para predicar cada día domingo es la misma responsabilidad que tienes tú como hermano de ser parte de ese culto. No olvidemos que cada pastor es también de carne y hueso. No olvidemos que también él es un hermano, el cual también necesita ser ministrado y el cual también necesita que otros oren por él. Aunque en el ministerio la idea de la pluralidad pastoral, ¿cierto? Debiera ser lo ideal. Pero lamentablemente muchos siervos, como digo, del Señor están muy solos. Entonces, más que nunca hemos de recordar el llamado de cuidarlos los unos a los otros. Yo he leído este pasaje de Tesalonicenses, pero la Biblia expresa de tantas formas el orar los unos por los otros, el exhortar los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11, Santiago 5:16, Primera de Pedro 1:22, Hebreos 3:13 y Hebreos 10:24 y tantos otros textos que podríamos citar para mostrar el cuidado que debiéramos tener cada uno de nosotros. Y más aún también, y por qué no decirlo, el pastor que es un hermano más de la iglesia. Es por eso que yo en este día quiero hacerte, querido hermano, un llamado a huir del consumismo evangélico. Ese que te empuja, y mira lo que voy a decir, a usar la iglesia, a usar la atención de los líderes. Porque muchas veces vamos a la iglesia, ¿qué me puede dar la iglesia? ¿O qué yo me voy a ir a alimentar en esta noche y quiero que el pastor haya preparado un buen sermón para mi vida porque lo necesita? Como otros que quedarán en sus hogares, no importando el tiempo, y no digo que debamos ponerlo en cara frente a los hermanos de ninguna manera. Pero vuelvo a decir, la responsabilidad de cada hermano es la misma que tiene el pastor. Por eso, ese es el llamado de huir de ese consumismo evangélico, el cual hoy se ha metido en nuestras iglesias. Por eso, si tú eres cristiano, tú no vas a la iglesia. Si tú eres cristiano, tú eres la iglesia. Y el día de mañana Dios te preguntará a ti y a mí, porque hay algunos que dicen, pastor, tenga cuidado porque Dios lo llamará a cuenta por sus ovejas. Y quiero decirte que Dios a ti y a mí nos llamará a cuenta por el bienestar de nuestros hermanos, incluso el pastor. Y nunca podrá responder como lo hizo Caín en Génesis 4:9, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Más bien preguntémonos, ¿de qué manera puedes amar a tu pastor? ¿De qué manera puedes cuidar de él? ¿Cómo puedo pastorear a mi pastor? Es por eso que como pastor en este día quisiera compartir algunas áreas que he observado y en las que podemos cuidar de aquellos que cuidan a otros. Y quiero dejarlo claro en realidad. Esto no lo escribo indirectamente para los miembros de mi propia iglesia, aunque sé que hará muy bien este sermón. Esto me mueve, y lo que me mueve a escribir este sermón, o lo que me movió a predicar este sermón, es la profunda preocupación que está en mi corazón por muchos pastores que están solos. En mi corto peregrinaje de pastor, y he visto muchos pastores, y hay algunos que piensan que los pastores, y como habla el mundo, muchos pastores se han hecho ricos. Muchos pastores tienen la mejor posición económica, pero no es así. Hay muchos pastores que lloran, que sufren, que ni siquiera a veces tienen para comer en su mesa, que a veces ni siquiera pueden dar una explicación a sus hijos porque todo lo han dado, todo lo han gastado, o incluso ellos físicamente se han gastado para el ministerio, se han gastado para la iglesia y no le han quedado fuerzas para poder disfrutarlas con sus hijos y con su familia. Al final de este sermón voy a citar un versículo que creo que cada pastor y que cada padre de familia, que cada líder ha pasado por eso. Pero primero, quiero que poder llevarte
algunos consejos prácticos. ¿Cómo tú puedes pastorear a tu pastor? Y es mi profunda preocupación por muchos pastores que están solos. Por muchos pastores, y vuelvo a decir que a veces como iglesia lo aislamos. Tuve un pastor muy humilde cuando fui hermano. Y a veces, en realidad, no logramos entender por qué el pastor actúa de esta o de esta otra forma. Porque creemos que el pastor es el que debe, ¿cierto? Pareciera que no es humano, pareciera que no es de carne y hueso, debiera ser un ángel, pero no es así. Muchas veces detrás de ese pastor hay tristezas, hay amarguras, como dije, ministerios que se han secado, pastores que han perdido esa llama, esa ilusión, esa pasión por lo que le ha sucedido en el camino. Y sé que los hermanos no son culpables. Había una alabanza muy antigua y que creo que es importante hoy tocarla. Te has preguntado por qué las ovejas se van. ¿Por qué el redil va quedando vacío? Y uno dice, la culpa, o lo decía esa alabanza, la culpa la tiene el pastor. Es el que debe ir a buscar a las ovejas que ya se perdieron. Pero nos olvidamos que Él es humano como nosotros. Nos olvidamos. Tiene derecho también a reír, tiene derecho a llorar y se cansa. Por eso hoy quiero compartir contigo, hermano, que vas a ver este sermón y quizás que tú piensas en ti mismo y que pensamos en nosotros mismos. Y a veces siempre se lo he dicho en alguna oportunidad a algunos hermanos que me ha tocado hablarles, aconsejarlos, cuando ellos dicen, pastor, a mí nadie me llama, nadie me viene a ver, o los hermanos no me vienen a ver, no me llaman. Y yo le digo, y se lo dije en una ocasión a alguien, ¿cuántas veces tú has ido a ver a los hermanos cuando están enfermos? ¿Cuántas veces tú has ido a tenderle la mano a los hermanos cuando lo necesitan? Y me he encontrado que muchos me dicen, nunca lo he hecho. Pero sí quieres que a ti te vengan a ver. Muchos quieren que el pastor esté ahí en la enfermedad, esté ahí en el problema económico, esté ahí cuando estoy viviendo un conflicto. Pero te pregunto, ¿cuántas veces tú has estado ahí cuando el pastor ha estado en problemas económicos, el pastor ha estado en enfermedad o en conflictos? Por eso hoy quiero compartir contigo, a través de la palabra del Señor, algunos consejos muy prácticos. ¿Cómo yo puedo pastorear a mi pastor? Y lo primero es, ora por tu pastor. Ora por tu pastor y por su familia. Quiero decir que el diablo está muy interesado en derribar a los que están en lugares de liderazgo. Vienen las palabras a mí cuando Cristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo rogaré al Padre para que tu fe no te falte. Pedro, el que después fue un pilar para la iglesia, era el que iba a ser uno de los más vistosos dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el llamado? El primer consejo, ora por el pastor, ora por su familia. Satanás está interesado en aquellos que ocupan liderazgo. ¿Para qué? Para hacerlos caer. ¿Por qué? Porque saben que si él hace caer a ese líder o a ese pastor, muchos que tienen los ojos puestos en ellos quizás caerán. Y cuando digo ora por tu pastor, hazlo con tenacidad. Ora por el matrimonio de tu pastor. Ora por los hijos de tu pastor. Ora por la vida de oración de tu pastor. Ora para que el Señor le fortalezca. Ora para que el Señor avive su corazón. Para que no caiga en desánimo. Para que tu pastor no pierda la ilusión. Y ora para que el Señor le guarde de todo mal. Ese es el primer punto o el primer consejo práctico. Ora por tu pastor. Ora por su familia. Segundo consejo. Y creo que es el llamado del Señor para nuestras vidas. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y el llamado en esta hora es el segundo consejo. Ama a tu pastor. Y mira lo que voy a decir. Y ama a su esposa. Ama a tu pastor y ama a su esposa. Y llámale con un amor práctico. Ama a tu pastor de palabras. Exprésale su afecto. Exprésale tu cuidado. Pero también ámale con gestos y acciones concretas. Hay un texto que podríamos citar y que he citado yo hoy, 1 Tesalonicenses 5, 12, 13, que lo he leído.
que él se sienta querido, levanta su ánimo. Él sentirá que aún es parte del cuerpo de Cristo. Lo dije, él es pastor, pero también es un hermano. Él también necesita el cariño y el afecto de su familia espiritual. Quiero decir que el rol del pastor es difícil, porque siempre el pastor ha de ayudar a mucha gente, pero más fácil aún es el rol de aquellos que ayudan al que ayuda. Si tienes oportunidad de cuidar a la esposa del pastor, cuántos hombres que han dado toda su fuerza, sus años al ministerio, pero que hoy han sido olvidados porque los años han venido sobre él y que pareciera que ya hoy no es capaz de ministrar a la iglesia. Y podría decir muchas cosas. Y muchos los han olvidado. Por eso, cuida del pastor, cuida de la esposa del pastor. Dale palabras de ánimo con tu oración, con tu servicio. A veces el pastor llega tan agotado a la casa. ¿Y sabes quién es la que tiene cansado, agotado, ya por el trabajo material, por el trabajo de la iglesia, por los problemas, por las dificultades que debe experimentar, que debe vivir? Y como alguien diría, pero si él quiso ser pastor, entendiendo que muchas veces algunos creen que el ser pastor es algo que yo decidí en mi vida o es algo que yo escogí en mi vida. Aquellos pastores que saben que han sido llamados por Dios entienden claramente que esto no es algo de uno que pudiera dejarlo de la noche a la mañana, aunque muchos lo dejan y no los juzgo de ninguna manera, porque sé que a veces el cansancio, el desánimo, la depresión en los siervos, en los pastores es muy grande. Pero a veces ese pastor cansado llega a su casa y la que debe oírlo, la que debe levantarle los brazos es su esposa. Por eso ama al pastor y ama a su esposa. Vienen a mí las palabras de un pastor y él decía, ¿cómo puedo yo decir que amo a mi pastor, cierto? Pero no puedo tolerar a su esposa. ¿Cómo te sentirías tú si yo te digo, hermano, yo a ti te amo, ven a mi casa, te invito, pero no vengas con tu esposa? ¿Qué me dirías tú? ¿Vendrías? Seguramente que no. Porque si hay algo que los hermanos defienden con todo, y perdona lo que estoy diciendo, es su familia, son sus hijos. Tú no puedes tocar a los hijos de los hermanos, no puedes tocar a las esposas de los hermanos, pero sí los hijos de los pastores pueden ser cuestionados y todos pueden llamarle la atención y todos pueden referirse a ellos, al igual que la esposa del pastor. Por eso ama a tu pastor y ama a tu esposa. Yo veo a Cristo y a Él que lo trataron, que operaba por los espíritus de los demonios, aquel que lo crucificaron, aquel que trataron de apedrear. Nuestro Señor, el cual sufrió. Yo sé que, y alguien me podrá decir, pero pastor, Cristo también sufrió, y ciertamente Él sufrió, pero quiero citarte a las Escrituras y a pastorear también a tu pastor. Quiero que podamos ver cuántos pastores dejan el ministerio, cuántos pastores están retrocediendo y cuántos pastores sufren de depresión y están enfermos y necesitan ser pastoreados por aquella iglesia a la cual ha entregado todas sus fuerzas y ha entregado toda su vitalidad. Tercero, y este es un punto que quizás muchos no querrán oír: vela por sus necesidades materiales. Y no voy a entrar al tema de que si debes diezmar o no debes diezmar. No voy a entrar a ese tema, porque muchos de los que están a favor de esto, en contra de diezmar, son aquellos que muchas veces no hacen nada por la obra. No entregan nada por la obra. Hay pastores que prefieren ganar su sustento por otros medios. Pero hay quienes no pueden ser sostenidos por la iglesia local también. Pero sin embargo vemos claramente en la palabra que el obrero es digno de su salario. Y si tú quieres, vamos a las Escrituras cuando Pablo explica y en el libro de Corintios acerca del derecho del apóstol. Y Pablo dice, yo tengo derecho a tomar una mujer como esposa. Pablo, ¿acaso yo y Cefa no tenemos derecho o quien estaba con él a tomar a una mujer como esposa? También tenemos derecho a vivir, ¿cierto? Porque el obrero es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla.
Ciertamente, el tiempo en que Pablo vivía, muchos estaban aprovechándose del evangelio como ocurre hoy. Pablo prefería trabajar porque él decía, no quiero que nadie desvanezca esta mi gloria. Si hay algo que Pablo quería que nadie dijera, que él, aleluya, se aprovechaba de la ofrenda o de los bienes de los hermanos. Sé que hay muchos que se han enriquecido con el evangelio y siempre lo habrán, pero hay hombres de Dios que también necesitan que sean sustentados por la iglesia. Y hablo enteramente de pastores que no trabajo. He visto a pastores y tuve la oportunidad cuando pertenecí a una gran misión, ver pastores que no tenían ni siquiera que comer cuando habían otros que lo tenían en abundancia. Y muchos hermanos dicen y hablan de los diezmos, gente que nunca ha vivido lo que tiene que vivir un pastor, gente que nunca ha vivido nada. Y nunca has estado en ese lugar. Tú que tienes abundancia en tu casa, ¿te has preguntado si tu pastor tiene? Y creo que puede que no sea la situación de tu pastor, no es mi situación. Gracias a Dios, Dios nos ha dado y ha provisto de una u otra manera. Porque quiero decir que cuando tú cierras tu mano, Dios abre portones para bendecir a aquel hombre que lleva la palabra. Y si tú no quieres dar, entonces Dios aún a las piedras tocará para que vengan. Sí, te lo digo, y no voy a contar ningún testimonio, pero tendría muchos en este sermón para poder contar cómo Dios incluso ha abierto y ha tocado los corazones de los impíos para bendecirnos. Entonces, vela por las necesidades de tu pastor. Es verdad que hay líderes que oprimen al rebaño con opulencia, pero hay otros hermanos o iglesia que también pretenden que el pastor viva de las migajas que caen de la mesa. Ni una cosa ni la otra. La iglesia tiene la responsabilidad de sostener de una forma digna a su pastor y a su familia, según sus necesidades y según la capacidad de la iglesia. No digo que des todo lo que tienes para la obra, no. Primero está tu familia, está tu hogar. Por supuesto, el que no provee para su casa es peor que un impío y ha negado la fe. Pero muchos líderes, ¿sabes qué? Lo han dado todo por hermanos que luego han dado vuelta a la espalda y se han ido. Creo que cualquier pastor que me escuchara en esta hora ha dado todos sus recursos muchas veces para ayudar a un hermano, para ayudar a una hermana, para hacer esto y todo. Pero hay una responsabilidad, vela por las necesidades materiales de tu pastor. Un punto que a algunos no les gusta tocar, no. Y esos que están en contra de aquello se creen muy espirituales muchas veces o muy entendidos para poder tomar las escrituras. Pero quiero decirte que Dios nos hace un llamado también para poder de una manera estar preocupado de las necesidades del pastor. Rápidamente, obedécele servicialmente. A veces es fácil obedecer cuando entendemos el por qué se nos pide algo. Porque hoy, para cuando tú llamas a obedecer, primero tienes que decirle, ¿aparece en la escritura? Pero ciertamente estoy hablando de un líder, de un pastor que no te hará obedecer algo que no es bíblico. El llamado es confía en tu pastor. Obedece a tu pastor, porque él siempre buscará el bien del rebaño. Sírvele con confianza. La palabra dice obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas para que lo hagan con alegría y no quejándose. Hebreos 13:17. Si hay en nosotros rebeldía o insumisión, esto no es provechoso. Será en detrimento del bien de toda la congregación y una fuerte traba en su ministerio. Por eso, obedece a tu pastor servicialmente. Obedece al pastor. ¿Quieres pastorear? Obedece al pastor. Y estoy hablando de un siervo, de un hombre que predica la palabra. Otro punto, protégele. El pastor no es un Superman, no es un superhéroe. El pastor es un humano, es un hombre de carne y hueso. Está sujeto a las mismas tentaciones y amenazas que cualquiera de nosotros. Te pregunto, ¿has visto algún peligro rondando a tu pastor?
Quizás su cansancio es demasiado grande, su doctrina se hace agua y un nuevo lobo ronda las ovejas. Un falso maestro está sembrando la cizaña, o quizás una mujer muy perfumada se le ha acercado peligrosamente. O todo esto a la vez, pero el llamado es protégele. Habla con él, habla con su esposa o con los demás pastores según le sea el caso, pero no lo dejes a su suerte. Protégele. Ah, no, sí, que él es el pastor, que se preocupe él. Él tendrá que tener una vida nutrida en la palabra, en la oración, y el pastor debe estar día y noche orando. Te pregunto, ¿tú lo haces? ¿Tú lo realizas? Bueno, el pastor es de carne y hueso, al igual que tú, pero el llamado es protégele. Protege a tu pastor. Mira, infórmale. Si hay, ciertamente Dios le da al pastor de su gracia, de su misericordia. Pero el pastor no está capacitado de una forma prodigiosa para tener ese don de omnisciencia. El pastor no sabe lo que le está pasando al hermano. No está sabiendo lo que le pasa a la demás hermana. Hay una hermana que está en una necesidad, hay un hermano que está en otra necesidad. El pastor no lo sabe, pero tú infórmale. ¿Para qué? Para que el pastor pueda hacer algo, ya sea, hoy hay tanta tecnología y puedes llamarle, darle un mensaje para que el pastor pueda asistirte, ya sea en un consejo, en algo, no sé, mover algo para poder ir en ayuda de aquel hermano, orar por ti, cómo puede hacerlo para ayudarte mejor. Recuerda que él debe dar cuenta a Dios por tus almas, y es lo que dice Hebreo, si lo podemos leer, Hebreos 13:17, que es un pasaje muy hermoso. Obedecer a vuestros pastores sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Otro paso importante, confía en aquellos que el pastor confía. ¿Sabe? El pastor tiene un reto muy grande y es delegar ciertas tareas, ciertas funciones a otros hermanos, diáconos, líderes de diferentes cuerpos, líderes de jóvenes, maestros, líderes, no sé, del ministerio. Y es necesario aplicar, ¿cierto?, el principio que Jetro dio a Moisés para que el pastor no se agote. Ahora, si el pastor ha puesto la confianza en algún hermano para cierta función, tú confía en esa persona. Porque todo asunto no puede siempre llegar al pastor. Imagínate en esas iglesias que son numerosas. Así que antes de pedirlo, preguntarle algo al pastor, pregúntate a ti mismo: ¿han delegado los pastores o los diáconos este asunto a alguien? Y si es así, confía en aquellos en los que el pastor confía. Es un tremendo reto, pero confía en los que el pastor ha confiado. Son consejos muy simples de cómo pastorear a tu pastor. Recuérdale lo hermoso, otro punto, que es el pastorado. En el ministerio uno trata directamente con dificultades de todo tipo. Y el pastor fácilmente puede pensar que todos son solo problemas. A veces es demasiado fácil olvidar que el ministerio pastoral es un gozo y un honor. Por eso recuérdale que Dios le ha llamado a la labor más preciosa de todas: anunciar todo el consejo de Dios, alcanzar a los perdidos con las buenas nuevas, edificar a los creyentes con la palabra de Dios. Recuérdale que su esfuerzo tiene implicaciones eternas. Recuérdale que su vida y su labor está siendo usada por Dios para seguir edificando su iglesia. Recuérdale que el llamado que Dios le ha hecho es el más hermoso, de poder llevar a aquellos o predicar el evangelio para que aquellos que Cristo, aleluya, salvó en la eternidad puedan venir al redil. Recuérdale lo hermoso que es el pastoreado, que a veces el pastor lo llega a olvidar viendo que todos son problemas o que todo pareciera que es dificultad. Explícale los frutos de su ministerio, que cuando el sembrador ve crecer el trigo y ve cómo se dora el sol, tiene mucha satisfacción. Pero el fruto espiritual no es visible, es invisible.
Y si en tu corazón hay gozo, paz o templanza, no se puede ver, pero comparte con tu pastor lo que Dios está haciendo en tu vida a través del ministerio, tal como lo expresa el apóstol Pablo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6:6. El fruto espiritual en tu vida es una muestra de que el Señor está usando al pastor como instrumento para edificación. Explícale los frutos de su ministerio y que tienen, quizás muchas veces, y no lo tienen aquí en la tierra, pero lo tienen allá en la eternidad. A veces como pastores olvidamos estas cosas, pero necesitamos de alguien. Sé su amigo. Si hay algo que ocurre en los pastores, como lo dije al principio, es la soledad. Y esa soledad puede llegar a ser muy profunda si solo hablas con otro para tratar problemas. Pero, no sé, acércate a él para explicarle otras cosas, como harías con otro amigo tuyo. Llámalo para preguntarle cómo está. La verdad que no es nada fácil. Y yo lo sé, es difícil ser amigo de alguien que solo tiene tiempo para lo que es la vida social. Por eso, sé amigo de tu pastor en el sentido de permítele, no sé, exprésale tu cariño, exprésale tu amistad, aunque muchas veces no sea correspondido. Porque a veces, no sé, como pastor no podemos ser amigos de ciertos hermanos íntimos, porque la congregación, no podemos corregir muchas veces a alguien que sea muy amigo tuyo, porque dirá: pero si somos amigos. Como pastor tenemos que a veces, no sé, ser iguales para con todos, pero aunque no te sea correspondido, invítale a, no sé, a tomar un té, a tomar un café. Ahora en este tiempo quizás no es lo más recomendado por el tiempo que estamos viviendo. Quizás cuando le invites primero no te aceptará, luego cuando lo vuelva a hacer, pero quizás en un momento lo hará. Y eso le hará sentir mucho gozo. Sé amigo del pastor. Toma tu teléfono no para decirle lo que está sucediendo en la iglesia. Llámalo para decirle: pastor, aquí estoy yo. Mira, este es un paso muy hermoso. Predícale el evangelio a sus hijos. Sí, no sé si has oído bien. A veces el pastor puede descuidar a sus discípulos que tiene más cerca, o los que son en su propia casa, hablando de sus hijos. Tristemente lo digo, son muchos los hijos de los pastores que se van al mundo. Otras veces el problema no es la negligencia, sino la familiaridad. Sin duda creemos que Dios es soberano en la salvación, pero humanamente hablando, ¿no será que sus hijos ya le tienen muy oído? Lo están escuchando el domingo en un sermón, pero esos mismos que lo están escuchando predicar el domingo son los mismos que lo escuchan decirle: hace tus cosas, obedece a tu mamá, pórtate bien, cuídate de esto otro. El domingo escuchan hablar de gozo y paz al mismo hombre que a veces ven en casa luchando con el desánimo y luchando con la ansiedad. A veces creemos que como pastores no podemos mostrar nuestras debilidades. Pero si hay algo que la Escritura nos enseña, y Pablo nos dice: cuando eres débil, entonces eres fuerte. Fueron las palabras de Cristo, de Dios, a Pablo, cuando él pidió que fuera sanado de aquel que, cierto, Dios había permitido que aquel mensajero de Satanás que me abofeté. Le pidió al Señor 3 veces que me libre o que me sane, y él le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces, y como lo digo, los hijos escuchan a ese pastor o a ese papá predicar de ánimo, de gozo, pero es mismo el que a veces lo ven desanimado, destruido en su casa. Si el pastor es el que le recuerda el evangelio a tus hijos, ¿por qué tú no predicarle el evangelio a los hijos del pastor? A veces nos olvidamos de la realidad que vive cada pastor y que quizás ahora me está escuchando. Por último, ayúdale a descansar. A veces, después de
un agotado día domingo, quizás el lunes, el día el que tiene para retomar sus fuerzas, muchos tienen que salir nuevamente a trabajar. Hay pastores que trabajan durante toda la semana y amanecen durante la noche preparando los sermones para poder predicar la palabra, y no lo hacemos por obligación, lo hacemos porque es algo que llena nuestras vidas, porque es como dijo Pablo: ay de mí, como dijo Pablo, si no anunciar el evangelio. Y si lo anuncio, no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Pablo sabía que él iba camino a Damasco a apresar a los creyentes, pero allí Cristo me apareció y me encomendó el llevar el evangelio. No fue algo que yo escogí, me fue impuesto, como lo dice Pablo. Jeremías dice: me sedujiste, Jehová, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Pablo sabía que no se podía gloriar por predicar el evangelio, porque le había sido dado, impuesto, aleluya, en su vida. No es algo que él dijo: voy a predicar el evangelio, me daré un ministro de la palabra. Le fue impuesto, ¿lo entiendes? Impuesto por Dios para que él anunciara el evangelio. Por eso cada pastor y líder no le importa el tiempo, pero muchas veces se va a ese extremo de no parar, como a veces al otro extremo. Por eso, mira, muchas veces, si no es un tema de vida o muerte, no sé, no le llames el día siguiente de que tuvo mucho trabajo o predicación. Ayúdale a proteger su tiempo de descanso, sus vacaciones, su tiempo familiar. En el ministerio el pastor gestiona su propia agenda y su propia fuerza, y es fácil caer en los dos extremos: la dejadez, como dije, o el altivismo. Dile que su mano y que sus fuerzas son pocas. Ayúdale a huir del síndrome de pequeños mesías también, recordándole que Dios no depende de él para llevar a cabo sus planes. Y eso es lo que muchas veces creemos los pastores. Entonces, hoy el llamado es a pastorear a tu pastor. Y quiero terminar con estas palabras, y como lo decía al comienzo, porque tarde o que temprano, cada padre de familia, cada líder y cada pastor o cada obispo tendrá que pasar por este texto. Y escucha lo que voy a decir hoy. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tarde o que temprano esa misma voz le dirá que es tiempo de claudicar. Le dirá que es tiempo de abandonar, de dejar el ministerio. Te dirá que has fallado, que ya no importa. ¿Que para qué si otro lo está haciendo mejor? Muchas veces esa voz te dirá que estás fallando, que has fallado como padre. Frente a tus ojos estará de pie tu fracaso. Frente a tus ojos estará de pie tu pecado y tus errores. Pero en ese mismo momento aparecerá una falsa voz mostrando una falsa puerta de escape. Dios te falló. Lo que hiciste es irremediable. Fue tu culpa, mal padre. Por tu culpa se están yendo los hermanos de la iglesia. Lo que le predicaste los ofendió. Esas personas que costó tanto traer se fueron porque fueron ofendidas por el mensaje que predicaste. Mira, Dios asegura que nuestra fe, nuestras convicciones y obediencias serán probadas. Y lo dice 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y esta no será solo probado con males, recuerda el caso de Job, sino que también será probada claramente como lo fue en los primeros años con el pueblo de Israel en Canaán luego del Éxodo. Mira, quiero decirte que Dios no nos da una disculpa. Dios nos da una esperanza. Y tú sigues siendo mi ministro. Sigue siendo ese padre de familia que sigue siendo ese padre de familia que Él puso en tu hogar. Aun cuando lo hemos negado más de 3 veces, tú sigues siendo el Pedro que Él escogió para el ministerio. La verdad que no eres el mejor padre, pero eso no te descalifica como padre. Y te hablo a ti como padre. Quizás no eres el mejor pastor, pero tampoco eso te descalifica como tal.
Tan cierto como tus pecados y tan cierto como tu fracaso, así es de cierto que Dios nos está llamando a doblar nuestras rodillas en silencio, a llorar y a entregarnos a Él, como dice Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Quiero decirte que Dios no se equivocó cuando Él te salvó. Él no se equivocó cuando Él te llamó al ministerio de ser un padre de familia, ni cuando te señaló como el pastor de una congregación. Él, cuando lo hizo, ya tenía en su mano una carpeta con la lista de todos tus errores, de todos tus pecados que cometerías. Pero así con todo sonrió y te llamó por tu nombre, pues había dicho que esto se cumpliría en tu vida a pesar de nuestras caídas, que en Cristo, a pesar de nuestras caídas, debemos tener claro que en Cristo estaremos firmes. Quiero leerte Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor estar en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Vuelvo a repetirlo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Romanos 14:4. Quiero decirte, sigue adelante, pastor. Sigue adelante, hermano mío. Sigue adelante, hermana mía. Sigue orando, sigue confiando en el Señor, pastor, siervo, hermano. Porque esa nube pasará y luego reirás. Luego tendrás ese ánimo, porque el Señor está para sostenerte. Y tus hermanos para darte ánimo. Qué confortante es cuando la gracia de Dios y el poder de Dios está en tu vida y te ayuda a continuar. Sé que solo la gracia del Señor puede hacernos seguir adelante en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Pero también Dios te ha dejado a ti, hermano. Te ha dejado a ti, hermana, no para juzgar el ministerio de tu pastor, no para juzgar lo bien o lo mal que lo ha hecho. Muchos dicen, yo lo haría mejor. Pero te digo, si el pastor está ahí es porque Dios lo llamó. Él lo puso. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue precisamente, aleluya, porque Cristo allí pagó nuestros pecados y, como lo decía, Él tenía en su carpeta escrito los pecados que cometeríamos, tenía escrito las fallas que tendríamos, pero al igual nos llamó. Igual te puso como padre de familia, igual te puso como ese pastor para cierta iglesia. Gloria al Señor por su obra gloriosa en nuestras vidas. Animo a mis pastores, a los que pueden estar viendo. Quiero decirles a los hermanos que muchas veces hoy tan fácilmente se critica y se habla de un pastor. Sé que muchos, y el texto hay un texto que habla, Hebreos, donde también nos llama, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y mira lo que dice, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. El llamado aquí es que nos acordemos, y quizás aquí Hebreo estaba hablando de aquellos pastores que ya no estaban, que habían muerto, que habían partido. Pero si fueron hombres, Él le hace que se acuerden de aquellos pastores. Pero también les dice que si consideran cuál fue el resultado de su conducta, si fueron hombres que dieron un buen ejemplo, tuvieron una buena conducta, imita también su fe. Pero acordaos de vuestros pastores, de aquellos que nos enseñaron la palabra, aquellos que nos predicaron el evangelio, aquellos que nos hablaron, aún no entendiendo lo que hoy nosotros hemos logrado entender y comprender por la gracia del Señor. Porque muchas veces nos olvidamos quiénes éramos, dónde estábamos y dónde Dios nos ha puesto, y nos hemos enorgullecido. Hemos comprendido el evangelio, muchos, pero solo teoría. Y es fácil criticar por Facebook, y es fácil criticar a tal o cual pastor, o a tal o cual iglesia, o tal o cual denominación. Pero nos olvidamos que fue Cristo quien murió en la cruz por ellos. Y aunque muchos no piensen como yo pienso, pero también son mis hermanos. También Cristo los ha salvado y también Cristo los ha redimido. Por eso hoy el llamado es: amémonos los unos a los otros. Exhortémonos los unos a los otros.
Y no olvidemos el llamado que tenemos primero como padre de familia, y tú y yo que hemos sido llamados al ministerio, y a los hermanos que han recibido el mensaje del Señor por medio de ese hombre sencillo, humilde, y que quizás porque tú has crecido en el conocimiento te has olvidado de él. Quiero orar en esta hora y decir que somos lo que somos por la gracia del Señor, y si estamos en pie es solo por su amor. Padre, quiero orar en esta hora y agradecerte por amarme, por perdonarme, Señor, y por escogerme antes de la fundación del mundo primero para ser tu hijo, que es lo más grande, pero esta responsabilidad que nos has dado de poder llevar tu palabra. Cada pastor, cada líder, quizás este sermón lo verá algún pastor, algún hermano, Señor, y lo hará reflexionar, y te pido que no sea momentáneo, sino que sea perduradero, Señor. Dios mío, mueve nuestros corazones y nuestras vidas, no solo para, Señor, preocuparnos de la vida del pastor, sino también de la vida de nuestros hermanos, que también muchos necesitan aún, Señor. En este tiempo tan difícil, yo oro por tu iglesia. Yo oro para que tu gracia, Señor, nos lleve a darnos cuenta, Señor, que necesitamos perdonar, amar, porque hemos sido amados y porque hemos sido perdonados, Señor. Gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Te adoro y te bendigo en esta hora. Señor, que tu gracia y que tu misericordia y la comunión de tu Espíritu sea con nosotros. Amén.